¿Cómo está usted? Muy Buenos bien, días. gusto de saludarlo. Igualmente. Hace unos días cuando apareció el cadáver de Nancy Videla, Sí. un hecho muy sonado y se lo atribuían al hecho por haber sido producido en el domicilio de un vecino con el que ella, a pesar de su edad, tenía algún tipo de frecuentación o de trato de tipo barrial, vecinal, social. Inmediatamente recordé que la noche anterior había visto por Netflix Sí. una historia real, documentada de la manera en que lo hace Netflix, que es miniserie, pero con todos los personajes reales también. Se llama A Fondo, la desaparición de Brigitte Meyer. Una mujer que desapareció casada con un hombre rico, un hombre millonario, al que permanentemente le atribuyeron haber sido el causante. No había aparecido el cuerpo. Ojo, sí. Dije la desaparición. Sí, sí. La desaparición de la señora Meyer. Pero le atribuían la desaparición sin ninguna evidencia, ni prueba, ni conjetura, salvo conjetura, suposiciones. A un hombre muy sedado, muy tranquilo, que era su esposo, millonario, que se había vuelto a casar, habían tenido hijos, etc. Y el hermano de esta señora desaparecida, una particularidad muy importante, era el jefe de policía de Hamburgo. Y el hecho había ocurrido en uno de los lugares próximos, en un distrito que tiene autonomía, que se llama Lineburgo, en Alemania. Pero este hombre, no obstante la jerarquía de su cargo, no había intervenido en la cuestión. Cuando se jubila, él decide formar un equipo con una psicóloga y con un investigador jubilado para ver qué es lo que había sucedido, si había actuado mal la policía de Lineburgo, si las sospechas sobre el cuñado, o sea, sobre el ex marido, eran reales, todo eso, materia, y a su vez también conocer lo que había ocurrido con un vecino, un vecino muy extraño, muy raro, de la señora Meyer y de esta familia, que no solamente era raro y extraño, sino un tipo que se había formado en el bosque y tenía costumbres muy curiosas y además tenía abundantes antecedentes policiales. Conclusión: este hombre en una de esas detenciones fue a parar a la cárcel. ¿Qué hizo en la cárcel? Se suicidó. Con lo cual, las sospechas sobre que él podía tener algo que ver con la desaparición de la Meyer prácticamente se sepultaron. No obstante eso, su hermano, el hermano de la víctima, comenzó esa investigación una vez jubilado, con plena autonomía, y reconstruyó todo. Y se encontró, al final, le cuento el final de la historia, que me disculpen los que van a ver a fondo la miniserie que se les recomienda, descubrió que su hermana había sido enterrada en la casa de ese tipo que se suicidó, que quedaba casi en las proximidades de donde ella vivía, que la tenía allí. Allí durante 30 años el marido cargó con la sospecha de que era un asesino y la familia con la angustia de no saber qué había pasado con ella. Había muerto y la había enterrado este tipo allí. ¿Cómo lograron descubrir el lugar donde la había enterrado? Porque tenía una habitación secreta, llena de laberintos, y esa habitación llevaba nuevas puertas, y esas puertas nuevas puertas, y a otros lugares. Y así hicieron todo un trabajo de reconstrucción con la forma metódica en la que los alemanes se dedican a hacer ese tipo de investigaciones, y descubrieron que allí se encontraba 30 años después. No digo que afortunadamente para Nancy Videla se la pudo recuperar. Se la recuperó sin vida. Entonces, yo no creo que ese señor paraguayo, muy limitado, haya visto a fondo la serie a la que estoy haciendo referencia, pero se ve que hay conductas y comportamientos referidos a personas que hacen desaparecer a sus víctimas enterrándolas en su propia propiedad. Y hay una tercera
en la que yo intervine en los primeros tramos, en el de una mujer llamada Gladys Correa, que en Santa María de Punilla, hace más o menos unos 10 años atrás, dio muerte a su esposo, que era un guardiacárcel retirado, Sí. y lo enterró en la casa. Ella sola hizo todo. Lo ahorcó, lo enterró y continuó con su vida normal. Y cuando le preguntaban por su esposo, daba distintas explicaciones. A algunos le parecían convincentes, a otros le parecían raras, a otros le parecían sospechosas, pero lo cierto que había desaparecido y no se lo veía más. Hasta que finalmente una investigación permitió llevar la sospecha al domicilio y en el domicilio encontrarse en un pozo perfectamente tapado el cuerpo del guardiacárcel. Obviamente no podía haber sido otra persona que ella, que invocó y que alegó que había hecho todo eso porque había sido atacada por él y que, a pesar de la desproporción física que había entre el hombre y la mujer, le había logrado anularlo, lo había ahorcado y lo había enterrado. Y continuó con su vida absolutamente normal. Fue a parar a la cárcel de Cruz del Eje para el juicio que se celebró en los tribunales de Cruz del Eje con jurado popular. Y el jurado popular, no obstante que la fiscal de la causa pidió la prisión perpetua, homicidio calificado por el vínculo, y a su vez también la querella pidió la misma pena, homicidio calificado por el vínculo y la pena de prisión perpetua, la fiscal planteó que podía haber una alternativa de circunstancia extraordinaria de atenuación, pero que llevaba a una pena superior a los 15 años de prisión. Bien, el jurado popular y el tribunal técnico por unanimidad la absolvieron. Y no solamente la absolvieron, allí mismo en el juicio ella salió en libertad, aplaudida por los miembros del jurado. Una cosa insólita. Insólita. Sí, algunos miembros del jurado lloraban. La mujer no era de Córdoba, tenía su familia en la provincia de Buenos Aires. La querella y la fiscalía que habían pedido la condena no quedaron satisfechos. Recuerdo, como en el caso de Nancy Videla, enterrada en la misma casa. Sí. Plantearon un recurso de casación. Fue al Tribunal Superior de Justicia. La sala penal del Tribunal Superior de Justicia está integrada por 2 mujeres y un hombre. Sí. Anularon por unanimidad la sentencia. Dejaron sin efecto la absolución y ordenaron que se celebre un nuevo juicio. Porque dijeron que esa postura, la de la Cámara, Sí. la de la misma acusada, eran virtualmente imposibles e inadmisibles, eran no posibles de comprender. Que en esa desproporción física hubiese hecho todo lo que hizo mediando las circunstancias de legítima defensa en la que ella se había colocado. En una palabra, dijeron que el fallo era nulo. Y consiguientemente, al ser nulo, hay que hacer un nuevo juicio. Está ahora radicada la causa hace varios años Sí. en la Cámara Segunda del Crimen, donde la fiscal es una mujer y el tribunal está integrado también por 2 mujeres, pero la causa está paralizada. No hacen el juicio. Tienen que hacer el juicio para resolver definitivamente cuál es la pena, porque de acuerdo a lo que resolvió el Tribunal Superior de Justicia, la tienen que juzgar virtualmente, la tienen que condenar, aunque tienen que tener en cuenta la perspectiva de género, porque supuestamente esta mujer habría sufrido algunos maltratos, etc. Pero el juicio no se hace. Algún misterio rodea la no realización del juicio. O sea, lo de Nancy Videla, Sí. relacionado con la serie reconstrucción de esa desaparición en Alemania, más este otro hecho, permiten pensar que hay en muchos domicilios muchos cadáveres. Claro, que hay un patrón común. ¿Cuántos cadáveres? Claro, una motivación de personas. Mire, Santa María de Punilla, puede decir, son serranos. Sí. No son serranos, son personas que viven en ese lugar. Alemania, donde algunos suponen que hay un gran desarrollo. El lugar de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ¿cuántos otros escenarios en el mundo habrá de gente que ha decidido terminar con determinadas situaciones críticas? Ya sea porque
enfrentaban algún conflicto o no tenían cómo resolver, etcétera, o eran malvados o eran perversos, como el de Alemania, que los entierran en su propia casa. Hay que pensar en muchas desapariciones e ir a los domicilios, aunque no se tenga mucha sospecha. Doctor,